Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Escuela de Contaduría Pública, del curso 622 CPA Nocturno. Nuestro tema es Comité de Basilia, bajo la tutoría de nuestra magíster Grey Luna Yerobi. Comité de Basilia. El Comité de Basilia es la denominación usual con la que se conoce el Comité de Supervisión Bancaria de Basilia, organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Entre las normas de importancia que el comité ha emitido se encuentran las recomendaciones sobre el blanqueo de capitales. Historia. El comité fue establecido en 1975 por los presidentes de los bancos centrales de los 11 países miembros del Grupo de los 10 en aquel momento. Normalmente se reúne en el Banco de Pagos Internacionales, Basilia, Suiza, donde se encuentra su secretaría permanente de 12 miembros. A sus reuniones plenarias, que se celebran 4 veces al año, asisten también representantes de la Autoridad Nacional Supervisora cuando esta función no recae en los bancos centrales respectivos. Desde su surgimiento, el comité se constituyó en un foro de discusión para fomentar la mejora y la convergencia de las prácticas y normativas de supervisión bancaria, buscando perfeccionar las herramientas de fiscalización internacional a través de acercamientos y de estándares comunes. No tiene tratado fundacional y no promulga regulación, más bien su función principal es actuar como un foro internacional para encontrar soluciones políticas y promulgar estándares. Funcionamiento. El Comité de Basilia está constituido actualmente por representantes de las autoridades de supervisión bancaria de los bancos centrales, como de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, y 2 países más que no son miembros del G10, como Luxemburgo y España. El Banco de España es miembro de pleno derecho desde el 2001. El comité formula las normas generales de supervisión y directrices y recomienda las declaraciones de buenas prácticas en la supervisión bancaria, con la esperanza de que las autoridades miembros y las autoridades de países no miembros tomarán medidas para ponerlas en práctica a través de sus propios sistemas nacionales, ya sea en forma legal o de otra manera. Efectivamente, a pesar de no tener autoridad para hacer cumplir sus recomendaciones, la mayoría de los países, miembros o no, tienden a implementar las políticas dictadas por este comité. Basilia I. Con el nombre de Basilia I se conoce el acuerdo publicado en 1988 en Basilia, Suiza, por el Comité de Basilia, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función a los riesgos que afrontaba. El acuerdo establecía una definición de capital regulatorio, que es compuesto por elementos que se agrupan en 2 categorías. Si cumplen ciertos requisitos de permanencia, la capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebre. Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito de mercado y tipo de cambio. También cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos. El principal riesgo era el riesgo de crédito y se calculaba agrupando las exposiciones de riesgos en 5 categorías según la contraparte y asignándole una ponderación diferente a cada categoría, de 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. La suma de estos riesgos ponderados formaban los activos de riesgos. El acuerdo establecía que el capital mínimo de la entidad bancaria debería ser el 8% del total de los activos de riesgo, crédito, mercado y tipo de cambio sumado.
2. Este punto era la recomendación. Cada uno de los países signatarios, así como cualquier otro país, quedaba libre de incorporarlo en su ordenamiento reclutorio con las modificaciones que se considerase oportunas. 3. El primer acuerdo de capital de Basilia ha jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de los sistemas bancarios. La repercusión de este acuerdo en cuanto al grado de homogeneización alcanzado en la regulación de los requerimientos de solvencia ha sido extraordinario. Entró en vigor en más de 130 países. 4. Dado que el acuerdo contenía ciertas limitaciones en su definición, en junio del 2004 fue sustituido por el llamado Acuerdo de Basilia II. Basilia II es el segundo de los acuerdos de Basilia. Dichos acuerdos consisten en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y son emitidos por un comité de supervisión bancaria de Basilia. El propósito de Basilia II, publicado inicialmente en junio del 2004, es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia de los reguladores bancarios con objetivo de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. Introducción. Primer punto. La principal limitación del Acuerdo de Basilia I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora una dimensión esencial, el de la calidad de acreditación y por tanto la probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios, es decir, consideraba que los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir. 2. Para supervisarla, el Comité de Basilia propuso en 2004 un nuevo conjunto de recomendaciones. Estas ayudarían a los 3 pilares. Por ello, el Basilia número 2 también tenía lo que son los pilares de requisitos mínimos de capital. 1. Incluye el núcleo del acuerdo e incluye una serie de novedades con respecto al anterior. Tiene en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios, utilizando rating externos o internos, y añade requisitos de capital por el riesgo operacional. 2. La norma de Basilia I que exige fondos propios mayor al 8% de los activos de riesgo, considerado riesgo de crédito más riesgo de negociación más riesgo de tipo de cambio. 4. Mientras que ahora considera el riesgo de crédito más el riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio más el riesgo operacional. El riesgo de crédito se calcula a través de 3 componentes fundamentales: PD, Probability of Default, o probabilidad de incumplimiento; LGD, Loss Given Default, o pérdida de cumplimiento, también se conoce como severidad, indicando la gravedad de la pérdida; EAD, Sport of Default, o exposición en el momento del incumplimiento. El riesgo de negociación y el riesgo de tipo de cambio se siguen calculando conforme a Basilia I. El riesgo operacional se calcula multiplicando los riesgos por un porcentaje que puede ir desde el 12% hasta el 18%. Existen 3 métodos alternativos para calcular, dependiendo del grado de sofisticación de la entidad bancaria. Pilar 2. El proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios. Los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción. Además, deben validar tanto los métodos estadísticos empleados para calcular los parámetros exigidos en el primer pilar como la suficiencia de los niveles de fondos propios para hacer frente a una crisis económica, pudiendo obligar a las entidades a incrementarlos en función de los resultados. Además, exige que la alta dirección del banco se involucre activamente en el control de riesgos y en la planificación futura de las necesidades de capital. Esta autoevaluación de las necesidades de capital debe ser discutida entre la alta dirección y el supervisor bancario. Para grupos financieros multinacionales se establecen colegios supervisores que,
bajo la coordinación del supervisor de la entidad matriz, se encargan de la coordinación internacional del grupo de supervisor financiero. En el pilar 3 dice la disciplina de mercado. El acuerdo estableció normas de transparencia y exigió la publicación periódica de información acerca de su exposición a los diferentes riesgos y la suficiencia de sus fondos propios. El objetivo es la generalización de las buenas prácticas bancarias y su homogeneización internacional, la reconciliación de los puntos de vista financiero, contable y la gestión del riesgo sobre la base de la información acumulada por las entidades, la transparencia financiera a través de la homogeneización de los informes de riesgos publicados por los bancos. Inicialmente la información debe incluir descripción de la gestión de riesgos, que esto quiere decir objetivos, políticas, estructura, organización, alcance, políticas de cobertura y mitigación de riesgos. Los aspectos técnicos del cálculo del capital, diferencias en la consolidación financiera y regulatoria, descripción de la gestión del capital, composición detallada de los elementos del capital regulatorio disponible, requerimientos de capital por cada tipo de riesgo, indicando el método de cálculo utilizado. Y por último, el requisito inicial es que se publique al menos anualmente, aunque es previsible que la frecuencia será mayor, al menos resumida, y a sus contenidos mínimos se irá añadiendo la información que el mercado exija en el momento. En su implantación dice: Basilea II ya se ha implementado en toda la Unión Europea, Japón y Australia, en 13 países de toda Asia. La implementación en Asia está sentando tendencias que se imitarán en el resto del mundo, especialmente en lo referente al pilar 3, información pública. La implantación en Europa se ha realizado a través de directivas, leyes de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea, en cuentas con la colaboración especial de la CEBS, Comité de Supervisores Bancarios Europeos. En ciertos aspectos está liderando el desarrollo futuro de la regulación, como por ejemplo en las reglas de funcionamiento de los colegios de supervisores. En América, la implantación va más atrasada. Estados Unidos está siendo un caso especial, ya que no será generalizada para todos sus bancos y tendrá normas especiales. Canadá, la implantación va más avanzada que en los Estados Unidos, y en algunos países latinoamericanos están siendo muy activos en la adaptación de sus normas nacionales para que sea posible dicha transición. Críticas y modificaciones previstas. Las principales críticas se han centrado en que se considera que es demasiado procíclico. Podría acentuar la debilidad económica en caso de recesión y fomentarla en época de bonanza. Algunas imperfecciones del modelo se han manifestado con la crisis económica actual y ya se están proponiendo algunas modificaciones. Los puntos más discutidos son titulaciones, las divulgaciones del pilar 3, en riesgo de mercado, sistema de control de riesgo y las hipotecas. Basilea III. Los acuerdos de Basilea III se refieren a un conjunto de propuestas de reforma de la regulación bancaria, publicadas a partir del 16 de diciembre del año 2010. Basilea III es parte de una serie de iniciativas promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera y el Grupo 20 para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime. Visión general. La reforma de Basilea III viene motivada al observarse que la crisis financiera del 2008 se explica en gran parte debido al crecimiento excesivo de los valores presentados en los balances de los bancos y también fuera de ellos, como en el caso de los productos derivados, y la simultánea caída del nivel y la calidad de los fondos propios previstos para riesgos. En efecto, muchas instituciones no contaban con reservas suficientes para hacer frente a una crisis de liquidez. A diferencia de Basilea I y Basilea II, ambos centrados principalmente en el nivel de reserva que los bancos deben mantener para pérdidas bancarias, Basilea III se centra principalmente en el riesgo de Van Run, pánico bancario, exigiendo diferentes niveles de capital para las diferentes modalidades de depósitos bancarios y otros préstamos.
Basilia III no sustituye en su mayor parte a las directrices ya conocidas como Basilia I y Basilia II, más bien las complementa. Principios básicos. Capital. El acuerdo de Basilio III obliga a los bancos a aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas. El capital mínimo de calidad incluye las acciones ordinarias y los resultados acumulados. El ratio de capital pasa del 2% al 4,5% computado sobre el total de los activos ponderados por riesgo. Este ratio de capital mínimo debe ser mantenido en todo momento por el banco y es uno de los más importantes. Apalancamiento. Basilia III introduce a partir del 2015 un ratio de apalancamiento mínimo propuesto como medida complementaria a los ratios de solvencia basado en riesgo. Se espera que los bancos mantengan un ratio de apalancamiento no inferior al 3% bajo de Basilia III. Liquidez. Uno de los planes más importantes de la reforma de Basilia III es la introducción de dos ratios de liquidez, el LCR y el NSFR. El LCR, que es el coeficiente de cobertura de liquidez, es una relación de un mes que tiene como objetivo requerir a los bancos mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para cubrir las salidas netas de efectivo durante un periodo de 30 días. El NSFR, que es el coeficiente de fondeo estable neto, es una relación de un año que tiene como objetivo permitir a los bancos resistir a un año a una crisis específica de la institución.